Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica, laica consagrada y comprometida en la Iglesia, y ha asumido cada día la tarea de practicar la Lección Divina con ustedes para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de la palabra. Y es tan grande el cambio que he experimentado en mi vida con esta práctica que no solo he querido contárselas a través del curso que les dejo abajo en la casilla de descripciones y al final de este video, sino que les invito a que vengan y lo comprueben practicando. Espero se queden conmigo hasta el final. Sin más preámbulos, comencemos orando al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, ahora les invito a que abran su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 17. Leemos. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va, al otro ven y viene, a mi criado haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído. En aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, y ahora vamos a entrar al primer paso de la Lección Divina, que es identificar qué dice el texto. Para esto vamos a ir repasando los versículos que acabamos de leer y lo vamos a detallar en cuanto a los personajes, en cuanto al lugar donde fue vivida esta parte del Evangelio y algunos detalles importantes que podemos tomar nota para ir entendiendo el mensaje que nos trae hoy para cada uno de nosotros. Comencemos entonces por preguntarnos qué dice el texto y vamos a ir revisando entonces. Al analizar los textos del Evangelio, es oportuno prestar atención siempre a los pequeños detalles. Esa es una clave.
Aquí en el versículo 5 hasta el versículo 7 encontramos la demanda del centurión y la respuesta de Jesús. Esos son los primeros dos personajes que aparecen, ¿verdad? Jesús y el centurión. El centurión es un pagano, un extranjero, pero él no pide nada, sino que apenas informa a Jesús que su empleado está enfermo y que sufre horriblemente. Detrás de esta actitud de la gente ante Jesús está la convicción de que no era necesario pedir las cosas a Jesús. Bastaba comunicarle el problema y Jesús haría el resto. Una actitud de ilimitada confianza nos vemos aquí en el centurión. De hecho, la reacción de Jesús es inmediata. Yo iré a curarle, dice Jesús. Vayamos al versículo 8. Vemos la reacción del centurión. El centurión no esperaba un gesto tan inmediato y generoso de Jesús. No esperaba que él fuera hasta su casa. Y desde su experiencia como capitán saca un ejemplo para expresar la fe y la confianza que tenía en Jesús. Él le dice: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que digas una palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes y digo a este: vete y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y aquí vemos esta reacción de un extranjero ante Jesús. Él le revela cómo era la opinión del pueblo respecto a Jesús. Y Jesús era alguien en el cual podían confiar y que no rechazaría a aquel que recorriese a él o que le revelase sus problemas. Jesús era de un corazón enormemente compasivo y misericordioso. Y lo vimos en la lectura también de ayer. Es esta la imagen de Jesús que el Evangelio de Mateo nos comunica hasta hoy día a nosotros, año 2023 que estamos leyendo este Evangelio. En el versículo 10 hasta el versículo 13 encontramos el comentario de Jesús. El oficial quedó admirado con la reacción de Jesús, pero Jesús quedó admirado con la reacción del oficial. Y Jesús dice: les aseguro que en Israel no he encontrado a nadie con una fe tan grande. Y Jesús previó aquello que estaba aconteciendo en la época en que Mateo escribía su evangelio, porque él dice: y les digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. El mensaje de Jesús, la nueva ley de Dios proclamada en lo alto del monte de las bienaventuranzas, es una respuesta a los deseos más profundos del corazón humano. Los paganos, sinceros y honestos como el centurión y tantos otros que vinieron de Oriente o de Occidente, perciben en Jesús una respuesta a sus inquietudes y le acogen. El mensaje de Jesús no es, en primer lugar, una doctrina o una moral, ni tampoco un rito o un conjunto de normas, sino una experiencia profunda de Dios que responde a lo que el corazón humano necesita. Vayamos a los versículos 14 y 15. Encontramos la curación de la suegra de Pedro. Ya allí encontramos dos personajes nuevos, Pedro y la suegra. Y vemos que la suegra está en cama, enferma. Jesús entró en la casa de Pedro y curó a su suegra.
ella estaba enferma. En la segunda mitad del siglo I, cuando Mateo escribe este evangelio, la expresión casa de Pedro evoca la iglesia, construida sobre la roca que era Pedro. Jesús entra en esta casa y cura a la suegra de Pedro. Ahí dice la lectura, le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y se levantó y se puso a servirle. El verbo usado en griego es diakonei, que significa servir. Una mujer se vuelve diaconisa en la casa de Pedro. Era lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo. En la carta a los romanos, Pablo menciona a la diaconisa Febe de la comunidad de Cencreas. Lo encontramos en la lectura de Romanos 16, versículo 1. Y tenemos mucho que aprender de esas primeras comunidades, de esos primeros cristianos, en cuanto al servicio. Vayamos a los versículos 16 y 17. La realización de la profecía de Isaías. Mateo dice que al atardecer llevaron a Jesús muchas personas que estaban poseídas por el demonio. ¿Por qué solo al atardecer? ¿Por qué en el Evangelio de Marcos, de donde Mateo saca su información, se trata de un día sábado? Y el sábado terminaba en el momento en que aparecía la primera estrella en el cielo. En ese momento la gente podía salir de casa, cargar con el peso del enfermo y llevarlo ante Jesús. Y Jesús con su palabra expulsaba los espíritus y curaba todas las enfermedades. Usando un texto de Isaías, Mateo ilumina el significado de este gesto de Jesús. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Bien, y así vemos cómo con todos estos detalles podemos acercarnos a entender cuál es el mensaje para nosotros en este momento de nuestra vida. Ya vimos que en el Evangelio de hoy hay muchos detalles y señales que debemos tomar en cuenta. Pero vayamos a entender el mensaje para ti y para mí el día de hoy. Pasamos entonces al segundo paso de la lección, que es entender qué me dice a mí el texto. Bien, y les puedo compartir que lo que yo he percibido de esta lectura es que veníamos ya desde ayer escuchando esa sanación que le regaló Jesús al leproso. Y Jesús realiza un ejercicio de misericordia, porque, como veíamos ayer, no duda en tocarlo para sanarlo, a pesar de que la ley lo prohibía. Una vez más, Jesús pone el bien de las personas por encima de las prescripciones legales. El amor y el bien de la persona están por encima de toda norma. Ese es el primer mensaje que podemos sacar para nosotros hoy. Para nosotros los cristianos, el amor y el bien de la persona deben estar por encima de toda otra norma. La sanación de la enfermedad que Jesús curó ayer supuso para el leproso la integración nuevamente a la sociedad, y en adelante ya no se verá condenado por la marginación ni la soledad. Pero hoy comenzamos a ver la sanación del siervo del centurión. Y esta sanación ofrece una novedad. Quien solicita la sanación es un pagano. Y precisamente este pagano da una lección de fe a los ciudadanos de Israel. Cuando Jesús decide acercarse a su casa, escucha esta confesión de él. Basta que digas una palabra y mi siervo quedará sanado.
Él tenía soldados bajo su autoridad y le dice a Jesús: yo puedo dar una orden y todo se cumple, así que tú también puedes hacerlo. Aquí se rompe otra barrera. Los paganos estaban excluidos de los bienes de la salvación. A partir de este encuentro con Jesús en adelante, los ciudadanos de Oriente y Occidente se sentarán en la misma mesa y compartirán las riquezas del reino de Dios. ¿Por qué? Porque ya este hombre pagano dio el ejemplo de que se puede tener fe rompiendo esa barrera que lo dividía de poder llegar a Jesús. En tercer lugar, encontrando la sanación de la suegra de Pedro. También aquí en esta sanación presenta otro cuadro diferente. Acontece en un espacio reducido, hay un escaso número de testigos, pero la iniciativa de parte de Jesús es la misma. Compadecido de la enferma, la compasión y la iniciativa que la va tomando el mismo Jesús, que le toma la mano y al instante se vio libre de la fiebre. La sanación le devolvió la capacidad para el servicio. Inmediatamente se puso a servirles, nos dice la lectura. ¿Qué nos quiere decir hoy a nosotros? No hay obstáculos para el Señor. El Señor, cuando sabe que tenemos una necesidad, Él viene a nosotros, Él nos toca, Él nos restaura para que volvamos al servicio. Pero debe haber una actitud de parte nuestra, una actitud humilde, una actitud de fe, una actitud de querer que el Señor me toque y me sane. ¿Compartes tú esta actitud? ¿Tienes esta misma actitud que presentó el centurión, que presentó la suegra de Pedro? ¿Qué imagen tienes tú de Jesús hoy? ¿Confías en Él? ¿Depositas en su corazón todas tus preocupaciones y dolencias? ¿Crees de verdad en su poder sanador? Esas preguntas te las dejo para que las medites y las respondas en tu corazón. Ahora te invito a que cerremos esta lección con una oración al Señor. Gracias, Señor, porque al leer y estudiar tu palabra en este día, nos invitas nuevamente a seguirte con fidelidad, a escuchar tu mensaje y abrir nuestro corazón para que Él deje huella en Él y también en nuestra mente. Fortalecidos, Señor, por tu luz, nos disponemos a hacer realidad cuanto tu Espíritu nos ha hecho comprender. Ahora, Señor, estamos preparados para vivir según tu voluntad. Señor, sánanos de todas nuestras heridas interiores. En tus manos ponemos nuestra vida. Danos entrañas de consolación. Que tu Santa Madre, la Virgen María, Madre también de todos nosotros, sea nuestra estrella y guía en la misión de anunciar hasta el fin la buena nueva a toda la creación. Amén, que así sea. Gracias, queridos hermanos y hermanas, por haber estado conmigo hasta el final en esta lección. Recuerda que si consideras valioso este video, compártelo en tus redes sociales, compártelo con tus amistades. Puedes convertirte en un agente evangelizador sin darte cuenta. Regálame ese me gusta que nos ayudará también que YouTube haga llegar este video a muchas personas necesitadas también. Suscríbete al canal si no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones
y te dejo en la paz de nuestro Señor Jesucristo, recordando siempre que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Les digo hasta el día lunes, si así Dios lo permite, que tengan un excelente fin de semana y un bendecido domingo, Día del Señor. Bendiciones a todos.